Anestesias vertebrales y paravertebrales en el bovino. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de una vértebra, nos encontraríamos con las siguientes estructuras desde la parte más externa hacia la parte más interna o en el canal central de la vértebra. De ellas serían la parte ósea, la dura madre externa, el espacio extraural, la dura madre interna, el espacio subdural, la aracnoides, espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, la vía madre, la sustancia nerviosa, donde se encuentra la médula espinal y los nervios, y el canal central. Nuevamente, desde la parte más interna hacia la más externa, en este corte transversal de la vértebra, sustancia nerviosa, vía madre, espacio subaracnoideo, aracnoides, espacio subdural, dura madre interna, espacio extraural, dura madre externa y la parte ósea. Dentro de las anestesias vertebrales y paravertebrales del bovino nos encontramos con la anestesia epidural. La anestesia epidural, también llamada extradural, consiste en la inyección vía extradural de un anestésico local en el bovino, y esto es posible desde el segmento torácico posterior hasta la raíz de la cola de la columna vertebral. Aquí los nervios espinales se anestesian centralmente, es decir, en su curso por el canal vertebral, área sacrococcígea, o en su punto de salida, el área toracolumbar, foramen intervertebral. La extensión del área desensibilizada y simultáneamente con bloqueo motor corresponde al área inervada por los nervios anestesiados, es decir, dependen del sitio y cantidad del anestésico inyectado. En cambio, el grado y la duración de la anestesia dependen del tipo de anestésico aplicado y de su concentración. La inyección en el espacio extradural se debe realizar básicamente en el bovino en pie o en decúbito external. Si la inyección se hace en decúbito lateral, generalmente se anestesian bien los nervios de la cara inferior del cuerpo, pero mal las del lado superior. Esto debido a la influencia de la fuerza de gravedad. Otra condición necesaria es trabajar higiénicamente con soluciones o instrumentos estériles, ya que de lo contrario se produce infección del canal vertebral y con ello trastornos permanentes en el movimiento de la cola y el tren posterior. La anestesia extraoral consiste en la inyección de lo anestésico, como decía, de uso local en el canal formado por la dura madre y el canal espinal óseo. Se describen dos técnicas que difieren solamente en el volumen de anestésico incorporado, permitiendo diferenciar la anestesia epidural alta de la anestesia epidural baja. La anestesia epidural baja se indica para intervenciones quirúrgicas en cola, ano, recto, vulva, vagina, piel de región perineal, reposición de prolapso uterino, partos distóxicos, vesiculotomías y uretrotomías en machos. La dosis es 1 ml por cada 100 kg de peso. La técnica se realizan movimientos de la cola hacia arriba y hacia abajo, se localizan los espacios sacrococcígeo o primer coccígeo. Idealmente hay que rasurar y desinfectar el área para colocar una aguja que va desde una dimensión de 40 a 50 milímetros con un calibre de 15G en ángulo de 45 grados respecto de la columna vertebral. Se produce un ruido de vacío característico del canal epidural al momento de aplicar la aguja, de inyectar, ¿cierto?, la aguja. Hay que mantener la cola levantada para evitar el deslizamiento de la anestesia hacia caudal. La anestesia epidural alta se indica para exploraciones y cirugías a nivel peniano, castraciones, laparotomía, traumatología del tren posterior. En este tipo de técnica anestésica el animal no se mantiene en pie. La dosis es alta, son 10 ml por cada 100 kg de peso. Es la misma técnica escrita anteriormente y en el caso de que fueran cirugías de larga duración se puede utilizar epinefrina para prolongar su efecto o se puede canalizar el canal epidural reemplazando la aguja por un catéter intravenoso radiopaco introducido con un mandril. Anestesia epidural lumbosacra se indica para hernias umbilicales, laparotomías en general, fractura de tuberosidad coxal. La dosis es 1 a 13 ml por cada 100 kg de peso. ¿Ya? La técnica se introduce una aguja de 60 a 120 milímetros con un calibre 15G perpendicular a la columna vertebral en el espacio lumbosacro hasta el piso del canal espinal. Produce una buena miorelajación abdominal y la paresia temporal del tren posterior. La anestesia epidural
lumbar segmental se indica en la laparotomía exploratoria, ruminotomía, enteroctomía, cesáreas por el flanco, abomosopexia. La dosis son 12 ml por cada 100 kg peso vivo y la técnica se utiliza, ¿cierto?, con una aguja de bisel corto y con un mandril eh, de 100 a 200 milímetros por 15 G. Se debe atravesar el espacio interarcual. Este espacio está ocupado por un fuerte ligamento intervertebral que une los cuerpos de las dos primeras vértebras lumbares y cumple las funciones del techo del canal espinal. Se inyecta el anestésico local a 1 o 2 centímetros en lateral de la línea media, del lado opuesto al que se quiere anestesiar. La aguja se dirige hacia medial y caudal hasta llegar al ligamento. Al retirar el mandril se produce un ruido de ingreso de aire. Se puede llegar al espacio subaracnoideo y se puede retirar levemente la aguja. El animal relaja el miembro posterior y encorva la columna vertebral hacia el lado contrario de la inyección. Es una excelente analgesia del flanco. En esta fotografía vemos la técnica que se describe. Acá está unos 2 centímetros de la línea media y se logra anestesiar el lado contrario donde se aplicó la inyección, que en este caso sería el flanco izquierdo. Anestesia infiltrativa del flanco. Se indica para la laparotomía lateral, media o baja, ruminotomías, cesáreas por el flanco. Dosis son 40-100 ml de anestésico local. Se utiliza una aguja de 70 o 120 milímetros con calibre 15 G que se introduce una sola vez en el vértice de la L invertida, en este sector. Luego se mueve y se desplaza acá y se va dando el medicamento ya a medida que se va avanzando. O también retrocediendo. ¿Okay? Esto permite la infiltración paralela a las apófisis transversas lumbares y la infiltración hacia ventral paralela a la última costilla. Es necesario profundizar la aguja en 3 o 4 planos para lograr el bloqueo profundo. ¿Okay? Técnica de Magda modificada. Se utiliza para la laparotomía lateral alta, media, baja, ruminotomía, cesáreas por el flanco. Dosis son 160 ml de anestésico local. Esta técnica es mucho más compleja, se utiliza, tiene algunas desventajas que podría ser la formación de un absceso posterior a la técnica, lo que complica los, los cuadros de recuperación del bovino post cirugía. La técnica, la finalidad es bloquear los nervios torácicos 13 y lumbares 1, 2, 3 y 4. Se utiliza una aguja de 120 milímetros con calibre 15 G y el objetivo es depositar el anestésico por encima de las apófisis transversas lumbares y otra por debajo, lo más cercano posible al foramen intervertebral por donde emergen los nervios. El punto de ingreso será el vértice de las apófisis transversas lumbares 1, 2 y 4. Se coloca la aguja en L1, ¿cierto? Y se dirige por encima de la apófisis hacia adelante hasta contactar el borde posterior de la última costilla. Se inyectan 10 ml de anestésico. Luego se reposiciona la aguja en el centro de la apófisis hasta alcanzar el cuerpo vertebral y se depositan 10 ml de anestésico. Se vuelve a reposicionar la aguja hacia atrás hasta contactar el cuerpo vertebral de la L2 y se depositan 10 ml. Luego se ingresa por el vértice de la apófisis transversa de la L2 y se depositan 10 ml solo en el centro y hacia atrás tanto dorsal como en ventral. Luego la aguja se ingresa en el vértice de la L4 y se repite la maniobra de la L1. Esa es la técnica de Magda modificada. La anestesia paravertebral de Farquharson se indica también para las laparotomías alta, medio, baja, ruminotomía o cesáreas por el flanco. Se utiliza una dosis de 80 ml y la técnica tiene el mismo objetivo que la anterior, ¿ya? Y la diferencia es que la aguja va desde 50 a 80 milímetros, puede ser un calibre de 12 G o similar, se introduce perpendicularmente entre la costilla número 13 y la primera vértebra lumbar en un punto cercano al cuerpo vertebral, 5 centímetros de la línea media, en este sector. Los demás puntos de inyección están ubicados a 7 centímetros de la línea media. En todos los casos se hará primero una inyección de 10 ml de anestésico local en dorsal del ligamento intertransverso y luego se atravesará el mismo para depositar la misma cantidad por debajo, bloqueando así también la rama ventral.